¿Mm? ¿Sí? ¿Tienen preguntas? A ver, vamos a premiar algunos aspectos de la gente que asiste. Ya, por si acaso, va a haber por lo menos un grupo de preguntas en la que me van a tener que asociar eh, un módulo del data center eh, con el tier, ¿no? A qué tier corresponde, uno, dos, o una determinada característica, o sea, a qué tier corresponde y cuáles son sus características. Seguramente les voy a pedir que llenen un cuadro o algo así, ¿ok? En otras palabras, lo que ustedes van a estar, pero es esto, por ejemplo, en el sistema mecánico, por ejemplo, este, una alimentación eléctrica para equipos de aire, por ejemplo, ¿no? Entonces les digo con caminos múltiples, ¿no? Entonces si yo les digo como camino múltiple, entonces ustedes me van a decir que es un tier 3, por ejemplo, y cuáles son sus características, ¿no es cierto? Ok, ese es el asunto, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, se me ocurre el mecánico, por ejemplo, podría preguntar de telecomunicaciones, por ejemplo, rutas de backbone redundantes, ¿no? No tiene rutas de backbone redundantes, podría ser tier 1, tier 2. Entonces, para que sea más preciso, tengo que poner algo más. ¿Ok? Pero ya que las rutas de vagón redundantes lo tienen el tier 3 y el tier 4, ¿correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes ven, si yo les digo esta característica, por ejemplo, ustedes van a ver a qué tier corresponde, ¿correcto? Entonces, en otras palabras, hay que leer estas cositas, ¿ok? Y asociarlos ya. Y ustedes saben, por ejemplo, a nivel eléctrico, ¿no? También un poco repasando, ya saben que el tier uno, por ejemplo, la parte de energía es muy importante porque al final todo depende de ello. Si la energía falla, pues por más que tenga equipos de última generación, servidores modernos, todo lo que quieran, por más que sea lo último, ¿no es cierto? No me va a servir si es que no tengo energía y no puedo activarlos. Por esa razón que es que la energía es muy importante. Entonces, en el tier uno decíamos eh, que teníamos, simplemente no habían componentes redundantes, ¿no? Eso era una característica del tier uno a nivel eléctrico. Acá estamos viendo a nivel de electricidad, ¿ok? Entonces, una sola subestación. Si falla la subestación, hay un generador aquí, hay un generador eléctrico, ¿sí? Esto normalmente, estos son generadores eléctricos diésel, ¿ok? Entonces, hay uno solo. Si este no falla, pues, ¿qué es lo que pasa? Si este falla, entonces debe activarse el generador diésel. Si el generador diésel no se activa, debe se tiene un UPS, ¿correcto? Se tiene un UPS, pues depende de la autonomía, no sé si son de 4 horas, de 8 horas, ¿ok? Entonces, ese es el punto que el UPS tiene cierta autonomía, o sea, tiene un tiempo de duración para alimentar, ¿no es cierto?, a la sala de TI, ¿no es cierto?, para decir a la zona de computadores en este caso. ¿Ok? Entonces, este es el tier uno muy público realmente, ¿no? Entonces, si la subestación falla, el sistema el generador falla, también siguen sin energía. UPS falla, estamos sin energía, ¿correcto? Sí. Es muy peligroso hoy en día, por ejemplo, que, por decir, una variante. Teníamos, por ejemplo, que la subestación no falla, ya. Mientras la subestación no falle, el generador está en stand-by, está en espera. Entonces la UPS viene por acá. Pero si UPS falla, ¿qué sucede? Ya no vamos a tener energía de calidad por acá, porque el sistema ininterrumpido de potencia hace diferentes cosas. O sea, vale decir, por ejemplo, regula tensión y corriente. O sea, vale decir, actúa como regulador de potencia. ¿Correcto? Entonces, también tiene energía almacenada en modo de baterías. ¿Ok? También tiene ello. ¿Ok? También el OPS, ¿qué hace? Corrige distorsiones eléctricas. ¿Ok? Producido por ruido eléctrico durante la transmisión. Entonces, OPS hace varias cosas. Imagínense si esta OPS que es única se malogra, al margen de que esté funcionando bien probablemente pues no tendríamos energía para el computador. Entonces este tier 1 realmente es muy peligroso
pues, ¿ok? Por componentes redundantes. Obviamente esos eran mucho en sus inicios porque los componentes eran muy caros, entonces algunas instituciones lo manejaban y tampoco pues en esos tiempos, estamos hablando de los inicios de los 80, eh, el sistema no era tan complicado pues como ahora, ¿no? ¿Okay? La cantidad de datos, vale decir pues la era digital lo vivimos ahora, en cambio hace 30 o 40 años para nada, la era digital no pasaba nada. ¿Listo? Entonces, en el Tier 2 se trata de mejorar esta situación. Sigue habiendo una subestación, correcto. Hay una subestación. Si este daña, si este daña, de inmediato los generadores no se ponen en servicio, salvo que hay uno que esté ya un poco siempre en operativo, ¿no? En operativo, pero no genera carga. Está en caliente, como se dice, pero no genera carga. El que está generando, el que está asistiendo a la carga es la subestación, ¿correcto? Entonces, cuando la subestación deja de funcionar, de inmediato el generador asume la carga, ¿correcto? Sí, pero si este generador no funcionara o deja de funcionar, tenemos uno en stand-by, o sea, estamos uno en de respaldo o en espera, por eso el término más uno, ¿correcto? Más uno. Más uno es alguien que está esperando, está en espera, ¿ok? Que nosotros le llamamos stand-by. Bien, ¿qué más está pasando? Obviamente hay un UPS que está funcionando, este es el que bueno, está soportando toda la carga, ¿ok? Y tenemos un UPS en stand-by. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Cuando un UPS falla, este de acá, y el otro va a asumir. Pero obviamente acá tiene su tiempo pues para justamente ponerlo en funcionamiento, porque como ustedes ven, no está en funcionamiento, simplemente está en espera. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Rutas, solamente tenemos una ruta de alimentación al computador. ¿Se dan cuenta? Este es un solo ramal. ¿Ok? ¿Sí? Bien. En el caso del Tier 3, en caso del Tier 3, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos situaciones un poquito más complejas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acá tengo la subestación y acá tenemos los generadores, ¿ok? Los generadores, ¿ya? Generadores, pero tiene dos ramales, ¿no? Dos ramales, ¿ok? Dos ramales. Uno alimenta por acá, correcto, uno alimenta por acá y uno alimenta por acá y viene acá, ¿no? Y el otro alimenta por acá, ¿no? Y viene acá, ¿ok? Aquí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estos dos ramales no están trabajando ambos, simplemente trabaja uno de ellos, trabaja todo este ramal. Si en este ramal algún problema sucede, correcto, este PDU, este de acá se bloquea y este PDU se activa y por acá viene la alimentación y pues llega al computador, correcto, ya eso es lo que va a pasar, ¿ok? Entonces tenemos una ruta y dos rutas para alimentación, por acá y por este lado, correcto, pero uno está en stand-by, si este está trabajando, el otro está en stand-by, ¿correcto? ¿Ya? Normalmente acá tenemos un switch de energía de alta velocidad que es el que eh, va a indicar, ¿no es cierto?, cuál de las rutas es el que se pone en acción. Normalmente si este está activado, para que esto se active, obviamente esto tiene que cerrar y la energía viene por acá, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Cierto? Pero todo depende de este equipo de alta velocidad. ¿Ok? En el Tier 4, en el Tier 4 ¿qué tenemos? En el Tier 4, en el Tier 4 sí tenemos una subestación, esta línea, tenemos este otro ramal, y los dos ramales están alimentando al computador. O sea, este es el ramal A, este es el ramal B, ambos alimentan.
Este de acá, seguramente hay un error por copy-pega, en realidad estos los dos están funcionando. Este es el paralelo redundante. Cuando decimos paralelo redundante es que ambos están trabajando en paralelo, dando la mitad de la carga que necesita el computador, en este caso, la mitad de la carga que le corresponde, digamos, ¿ok? Pero cuando uno de ellos falla, el otro sigue asumiendo y entrega el total de la carga que corresponde a esta parte. En esta parte lo mismo sucede. ¿Ya? Acá lo mismo sucede. Entonces, para todo el sistema, si me dijeran, ¿y cuántos UPS estás manejando? Estoy manejando pues, 4 UPS, ¿no? Dos para un ramal, o sea, un par para un ramal y el otro par para el otro ramal. Correcto. Entonces, cada quien, entonces de ramal y ramal, ambos están entregando la mitad de la potencia. Correcto. La mitad de la potencia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí puedo asegurar, por ejemplo, mantenimiento sin paradas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si estoy manteniendo este ramal, este switch está abierto, entonces esto se queda abierto. Pero ¿qué sucede? Aquí estos UPS tienen la capacidad de soportar toda la carga que se requiere acá, específicamente en la parte de zona de switches, o sea, todo lo que esté ahí, o sea, en la zona de redes, incluidos servidores y todo eso. ¿Correcto? Entonces, estos dos los soportan. Entonces, puedo hacer mi mantenimiento con este ramal parado. O sea, vale decir, todos los componentes que tienen que ver con este ramal, hago mi mantenimiento, garantizando que pues, el sistema sigue funcionando. Ahora, quiero hacer mantenimiento en este lado, lo mismo, activo este ramal, sigue funcionando acá como si no pasara nada, y el mantenimiento lo hago para este lado. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, como ustedes pueden ver, para este ramal tengo dos generadores que me van a garantizar. Para este otro ramal tengo otro par de generadores. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, el Tier 4 es mucho más complejo. Como les decía, acá en el Perú, lo que no se cumple es que una de las exigencias del Tier 4 era pues, que haya dos generadores, ¿no? Alimentando el sistema. Perdón, dos subestaciones alimentando el sistema. Eso sí, la mayor parte de las entidades, incluyendo bancos, fallan, ¿no? Porque normalmente tiene una sola subestación de acceso. ¿Ok? Inclusive les estaba comentando que en la UNI sí teníamos tres subestaciones porque teníamos una posición, una ubicación geográfica bien interesante, ¿no? Nosotros colindamos con tres distritos, ¿no? ¿Ok? Por una parte colindamos con Independencia, por otro lado con San Martín de Porres y por otro con lo que es San Martín de Porres y el otro es el RIMAC, ¿no? ¿Correcto? Entonces por ahí tenemos pues tres subestaciones de acceso que nos otorgan cada uno de los distritos. Bueno, entonces de los tiers ya habíamos hablado, más bien lo que nos faltaba era conversar de las partes, ¿no? En la parte física. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ustedes pueden ver el piso técnico. Miren cómo es el piso técnico. Cuando todo está terminado, este piso no se ve, obviamente. Miren internamente, la parte baja, pues se hace trabajos de cableado normalmente. Y hay todo tipo de cableado. Hay para cableado de datos, correcto, hay cableado, por ejemplo, para todo lo que es el tema de climatización, ¿ok? Vale decir ductos de aire frío, ductos de aire caliente, ¿ok? Normalmente los ductos de aire frío van por debajo del piso, ¿ok? Y los ductos de aire caliente van por el falso techo. Este es el falso piso, o sea, este falso piso, ¿por qué le dicen? Porque no es el piso realmente, sino más abajo todavía está el piso, ¿no? Entonces aquí todo se hace todas estas instalaciones y luego se cubre, ¿no es cierto? Entonces este realmente es el piso técnico. Esta parte donde estamos caminando, donde vamos a caminar y todo se ve bonito, elegante, ese es el piso técnico, ¿ok? Pero el que está abajo ya es el falso piso. Ahí están todas las instalaciones que se hacen debajo del piso técnico ahí. ¿Correcto? Sigue toda, pero. Oye, los bromas. Sí, Muy bien. igual. Está corriendo un poquito más, pero no. Jonathan, por favor, tu micrófono, contrólalo. Jonathan Valenzuela, gracias. Bien, entonces,
Como se debe ver, una vez, siempre empieza así, ¿no? Como pareciera que este es nuestro piso real, pero después al final esto sigue siendo un falso piso y esto al final tenemos el piso técnico. ¿Okay? Lo cierto, aquí ya tenemos los avances, ¿no? Al final vamos a tener así. Entonces, por ejemplo, cuando hay por ejemplo, hay que aumentar cables o hay que desconectar cables o hay que renovar algo, hacer mantenimiento, etcétera, se quitan estas tapas, ¿no? Correcto, este de aquí, que son losas. ¿Ok? Losetas, se quita ahí y queda al descubierto, ¿no? Estos son los canales que van pues, por debajo del piso técnico. ¿Ok? Entonces, al final, mire, todos estos elementos, todo queda por encima del piso técnico. Y abajo pues tenemos todo un vacío con una serie de instalaciones. ¿Ok? Bien. Pero así como tenemos piso o falso piso, o piso técnico, también tenemos el techo, ¿ok? El techo elevado, ¿no? Por acá, está arriba, esta parte, ¿ok? Y aquí todos los elementos, todos los técnicos, etcétera, todos están en el medio, ¿no es cierto? Okay, acá tenemos techo elevado, ¿no es cierto? Y acá tenemos el falso piso. Miren por acá, vienen pues, todas las instalaciones que nosotros normalmente no lo vemos. ¿Ok? Bien. Entonces, pero ¿para qué me sirvió el falso techo? Aquí también igual tengo canales, ¿no? O sea, todo esto ya está cubierto. Así como la losa está cubriendo todo aquí el piso, ¿ok? Aquí también, pues, el techo lo está cubriendo también. Entonces, por ejemplo, acá tengo iluminación, todos los cables de iluminación, estos cables, por ejemplo, son de climatización, todos ellos, ¿correcto? Están corriendo pues a través del piso. Y además ahí tenemos cables de control, por ejemplo, todo lo que es iluminación, después de sensorías, todo eso está pues instalado ahí. Y obviamente no se ve, no se ven los cables porque igual le voy a tapar, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la situación en los data centers. O sea, tenemos lo que llamamos piso, el falso piso y acá tenemos, ¿no es cierto? El falso, si se quiere llamar el falso techo, ¿no es cierto? Ok. ¿Sí? Arquitecturas en red, esto un poco ustedes lo entienden. Miren aquí, ok, estamos, por ejemplo, acá está la granja de servidores, ¿no? Aquí está la granja de servidores. O sea, todos los elementos de la red están presentes acá, ¿no es cierto? Todo el cableado en red, los servidores, ¿no? Ahí están, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, el switch, el router, ¿no? Todos estos dispositivos, ¿correcto? Ok, de red que nunca falta. Ok, ahí está el firewall también, ¿correcto? Y el acceso a Internet, esto es parte de la red corporativa, ¿no? Ok, por ejemplo, también se tiene firewall el data center, ok. Esto fundamentalmente a la parte de, en las zonas de servidores, por ejemplo, es urgente tener un firewall porque si bien ustedes, como saben, decíamos de que las rutas estáticas se recomiendan que sean rutas estáticas hacia los servidores. ¿Por qué? Porque eso lo controla el mismo administrador, decíamos. Pero sin embargo, el controlar, al ser controlado por el administrador, estas rutas van a permanecer un buen tiempo. ¿Por qué razón? Porque los servidores realmente, muchos servidores cuando son data, por ejemplo, tiene acceso múltiple. O sea, vale decir diferentes entidades, personas, todos pueden tener acceso a los servidores. Pero ¿qué pasa si es una ruta dinámica? Si los protocolos de enrutamiento lo manejarían, entonces todo el tiempo estaría cambiando la ruta, entonces no sería muy razonable para quienes quieren administrar o para quienes quieren hacer ese uso. Entonces, por ser estático, estas rutas van a permanecer inalterables. Pero de eso, ¿quién se aprovecha? Los hackers. A los hackers no les gusta que las direcciones sean cambiantes porque ellos, eh, por ejemplo, te cogen uno de los dispositivos, ¿ok? Luego lo analizan y pues se hacen cargo a través de ese host, o sea, van a tener los accesos no permitidos de hacer sus cosas, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Y eso obviamente casi lo tienen asegurado porque buen tiempo van a tener porque lo tienen controlado la dirección IP. Pero sí, ¿qué pasa cuando es IP dinámico? Cuando es IP dinámico, simplemente
como lo manejan los protocolos de enrutamiento, cualquier rato cambia esa dirección IP y simplemente el hacker pierde esa dirección, dice, ¿y ahora a dónde se fue? Ya no tengo acceso a ese host que lo tenía controlado porque ya no sé cuál es la dirección. Entonces, eso es una dificultad. Pero entonces tenemos que ir balanceando. ¿Y qué hacemos? ¿La ruta es táctica por acceso de mis clientes? ¿O ¿cómo se llama? Voy a ir por ruta dinámica que es más conveniente por los hackers? Entonces, normalmente tenemos que cuidar a nuestros clientes. Por esa razón es que se mantienen las rutas estáticas al servidor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que no tengan acceso fácil, ¿no es cierto? A los servidores, lo que tengo que dotar, pues, es de elementos de protección. Correcto, por ejemplo, una de ellas es la ACL, por ejemplo, ¿no? Son las listas de acceso. Ok, también tengo que hacer configuraciones y convertirlo en un búnker a través de mis routers, a través eh, del router, también del firewall, ¿no? Ok. Sistema de telecomunicaciones, igual, ¿no? Ahí está, la red corporativa, ¿no? Un poco a esta vista de otro punto, ¿no es cierto? Como ustedes saben, este es el router de borde, ¿ok? De la red corporativa, de acá ya se comunica a Internet, hacia afuera, ¿ok? Esa parte son el núcleo, y de acá, por acá ya estamos en la parte de distribución, ¿correcto? Sí. Y miren que también está organizado en VLAN, ¿no? Tienen el VLAN 1, que por default, después VLAN 2, VLAN impares y VLAN pares. Así está distribuido, ¿correcto? Podría ser más complicado también. El sistema eléctrico, el sistema eléctrico simplemente para qué es, para dotar de energía eléctrica al sistema. Eso es el punto, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos la unidad de potencia, el PDU, ¿no? Unidad de distribución de potencia. Este es el Power Distribution Unit, ¿no? Entrega energía adecuada para los equipos del data center, especialmente cuando se habilitan los ramales, ¿no? El tipo de PDU puede ser una básica, que es monitoreada o conmutada. También puede ser un switch inteligente, ¿no? Cuando es un conmutador inteligente, esto opera automáticamente ante una posible falla de uno de los canales. Uno de los ramales, perdón. Administración de la energía consumida por el data center, es entendido cómo se consume energía en un data center, monitoreo encendido, apagado, remoto, aumentar la eficiencia, disminuir costos de operación, ¿no? Algunas, algunas PDU, ¿no es cierto? Eh, incluyen un switch, ¿no? Esto es lo que les decía, el switch de transferencia automática, ¿no? Este switch de transferencia automática, como se dice, ¿okay? Cuando un ramal entra fuera de servicio por alguna razón, ¿no es cierto? Conmuta al otro ramal para que asuma toda la carga, ¿no? Esto, por si acaso, asume de forma muy rápida. Ahí tenemos, ¿no? Estos son los switches ATS, miren, aquí está, y puede ser acá un ramal A, un ramal B, ¿correcto? Entonces, puede proporcionar carga a ambos, o cuando entra, automáticamente puede conmutar a B, ¿no? O, por ejemplo, como en el Tier 3, por ejemplo, si uno está digamos, en stand-by y el otro está funcionando, entonces, si el que está funcionando para, entonces el ATS de inmediato conmuta hacia el otro ramal para que se ponga en funcionamiento y no altere ni la situación de todo el sistema. Entonces, todas las ATS tienen esa función, ¿no? Por acá también, ¿no? Por ejemplo, aquí también tengo otra ATS, que si por acá este sistema falla, por ejemplo, mi generador, ¿no? Va a conmutar hacia mi generador, entonces este de acá ya no va a funcionar y el generador es el que va a alimentar, ¿no? El ATS, eso es lo que hace.
Suspende uno, pero abre el otro, ¿no? O, perdón, abre el otro, pero hace que el otro se conecte a lo que es el sistema. Entonces, dice que es único punto de fallo. ¿Por qué le llama este único punto de fallo? Lo que sucede es que si este falla, lamentablemente las transferencias van a fallar y abajo la alimentación pues va a fallar, la energía va a fallar. Por eso no se quiere único, siempre pues, se necesita eliminar el punto de falla, ¿ok? Esto también es otro punto de fallo único, ¿no? Miren, ve, este de acá está en desconexión, esto es como un ejemplo. Aquí, por ejemplo, debería haber redundancia, ¿no? Por ejemplo, este de acá con este cable, ¿no? Pero obviamente se debe estar desactivado. De tal manera que cuando este se desactiva por alguna razón, este de acá entra en funcionamiento. Pero en este caso es su único punto de fallo. ¿Por qué razón? Porque si este falla, todo esto va a quedar aislado. ¿Se dan cuenta? Todo esto va a quedar aislado y pues ni hablar esta alimentación llegar a capa, pero no nos ayuda para nada. Entonces, esta parte se aísla. ¿Ok? Todo donde dice único punto de fallo son, pues, son riesgos, son altos riesgos realmente. ¿Ok? Por ejemplo, acá también lo mismo. Si esto se daña, ¿correcto? Esta se daña, ¿ok? Toda esta alimentación, toda esta, toda esta alimentación, por ejemplo, ¿no? Se queda, perdón, todo este sistema se queda sin alimentación. ¿Correcto? O lo mismo, este también. Si esto falla, este se queda sin alimentación. Por eso se considera único punto de falla. Lo mismo este también. ¿Okay? Eso también. Si esto falla, todo queda aislado. Si esto falla, se queda aislado. ¿Okay? Pero si hubiera, por ejemplo, otra ruta más, ahí sí diríamos, ya no es único punto de falla, porque si falla este de acá, esta otra empezaría a transmitir. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Mm? ¿Está todo bien? Seguimos entonces. Subestación eléctrica en DC. Fíjense, todo este es un módulo, ok, con cableado. Miren, ok. Normalmente ustedes saben de que la energía mm, ah, en los data centers son sumamente importantes, ¿no es cierto? Entonces, esta subestación, por ejemplo, ¿desde dónde tiene acometida? Desde el exterior, ¿ok? Cuando decimos desde el norte o del sur, esos son los que provienen desde un determinado distrito o de repente puede ser desde una es una acometida que nos está generando desde el norte, de repente del sur, depende de la ubicación que tengamos. Entonces, esa es la subestación, que es la que de preferencia nos va a entregar la energía eléctrica. ¿Ok? Cuando falla la subestación, ahí es que entra lo que es el generador eléctrico. ¿Ok? Entonces, en general, esta subestación que me provee de energía desde el exterior, o sea, desde los centros de generación de distribución eléctrica, ¿correcto? Entonces, estos normalmente hay un solo acceso, ¿no? No hay dos, como lo exige, por ejemplo, Tier 4. Decíamos uh, si la subestación falla, no tenemos los generadores eléctricos. Miren, este es un generador eléctrico, ¿no? Basado en motores diésel. ¿Eh? Miren, tiene todo un equipo completo. ¿Es esto? ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene? Tiene sistema de alimentación eléctrica, tiene sistema de carga de agua, ¿no? Tiene el sistema de potencia, después tiene todo lo que es un sistema de tuberías para fuga de gases al exterior.
¿Ok? Es bastante complejo y también es costoso tener estos módulos. Imagínense que tener dos gemelos, ¿no? Uno de estos y el otro. Si uno falla, el otro entra en acción. UPS. Están los UPS en Data Center. Míreme. Todo lo que controla. Controla fluctuaciones de frecuencia. Por eso es un estabilizador de voltaje. ¿Ok? ¿Ya? Controla lo que son las distorsiones armónicas. ¿Ok? Controla lo que son los ruidos armónicos, las interferencias. O sea, vale decir, EMI son las interferencias electromagnéticas, ¿no? Provocados puede ser por ejemplo, en tubos, sistemas fluorescentes cercanos, o puede ser por eh, motores en funcionamiento. Entonces, esos son los M. Y me parece decir por todo dispositivo que tiene, que genera pues, campos electromagnéticos, ¿no es cierto? Y estos fundamentalmente son equipos basados en bobinas, ¿no? ¿Okay? El RFI es interferencia de radiofrecuencia. Estas interferencias de radiofrecuencia normalmente pueden alterar los datos. Y eso se da porque uh, las radiofrecuencias, por ejemplo, son ruidos, ok, basado, por ejemplo, por las eh, ondas electromagnéticas, por ejemplo, eh, podrían ser de los Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Puede ser de un Wi-Fi, podría ser de ondas microondas, o por ejemplo, podría ser de teléfonos inalámbricos. Entonces, todos aquellos que tienen frecuencia de radio pueden incidir, ¿ok? Y generar problemas ahí, ¿no? Entonces, para que no pase ese tipo de ruidos, entonces, para eso es que simplemente pasan al UPS, ¿ok? Y eliminan ese ruido. Por otro lado, interrupción de potencia, garantiza también la no interrupción de la potencia. ¿Qué pasa? Decíamos de que un instante puede una subestación dejar de transmitir porque no hay energía externa. Y de pronto ya empieza a actuar el generador, ¿no? Pero el generador no se procesa en forma inmediata, ¿no? Normalmente para que empiece a trabajar, si estaba, por ejemplo, en frío, por lo menos tiene que demorar media hora para que caliente y entre en calor. Y hasta mientras se pierde. Entonces, ahí es el que empieza a intervenir pues la UPS dotando de energía a través de los bancos, ¿no? Entonces, estos son los bancos de batería. Los bancos de batería, como ustedes saben, entregan energía en corriente continua, ¿correcto? Pero a través de los ductos, los tableros de mando y todo lo demás van a fluir, pues, no va a fluir energía en forma de, no va a ser energía en, en AC, ¿no es cierto? Lo que provee de la batería es energía DC, o sea, es corriente continua. ¿Ok? Para que vaya a través de los tableros se requiere que sea corriente alterna. Entonces tiene que convertirse ese corriente continua en corriente alterna. ¿Ok? Sin embargo, como ustedes saben, todos los equipos digitales funcionan con corriente continua, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, en ese caso lo que se hace la conversión es por el tema de transmisión a través de los ductos hasta el data center, ¿no? También, aquí no lo dice, pero también restringe lo que es la seguridad, ¿no?
restringen la seguridad. A veces podríamos irnos descuidadamente, por ejemplo, a una zona donde fluctúa mucho el voltaje. Y hay voltajes picos que pueden inclusive dañar el sistema. En realidad conozco UPS, ¿no es cierto?, que te pueden costar $500, pequeños UPS, ¿ok? O también podría costar unos $20,000, ¿no? Entonces, estos UPS hasta tienen sistema de puesta a tierra, ¿ok? Fíjense los sistemas de cableado del data center. Ahí pueden observar, miren pues los cables. Ahí está. No, miren, ve. Estos son los cables que están conectados ahí. Estos son los típicos conectores. Entra por acá, ¿no? O entra por acá, o sale por acá, o bueno, hoy así está. Ok, ¿estamos? Entonces, por acá es el que se transmite la corriente. Acá pueden entrar varios cables y por acá salir también otro paquete de cables, dependiendo pues, de qué es lo que qué es lo que se quiere. Estos simplemente son conectores, ¿no? ¿Sí? Estos son conectores. En vez de empalmar, en vez de hacer empalmes, a través de los conectores, la corriente que viene acá ya pasa por acá. Ok. Tienen ahí los gabinetes o tableros de distribución. Miren, ¿ve? Esto de acá son las barras equipotenciales, ¿sí? Este aquí. Estas son barras equipotenciales, ¿sí? Entonces, todos estos sistemitas que tenemos aquí es para transferencia justamente, para transferir energía. O sea, vale decir, en vez de hacer empalmes, todas estas barras son las que cogen los cables y pasan al otro lado. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, estas barras son muy modernas y realmente fácilmente nos permite llegar con una cometida, conectarlos aquí y luego rápidamente ya está la energía en el domicilio o en la empresa. Entonces, estos tableros son netamente de electricidad para alimentación eléctrica y ya está pues en el mismo data center. En cambio, este aquí, lo que decíamos, estos cableados, ¿de dónde vienen? Vienen de lejos, ¿no es cierto? Normalmente vienen desde la subestación que puede estar en un primer piso, por ejemplo, y suben al segundo o tercer piso, donde podría ser el piso técnico típico. ¿Qué más tenemos? Entramos al sistema de climatización. En el tema de climatización tenemos dos aspectos. Tenemos una climatización específicamente para las máquinas, ¿ok? Para las máquinas del data center, ¿ok? Vale decir, pues todos los switches, todos los elementos que están ahí tienen que mantenerse entre los 18 y 24 grados. Entonces se tiene que mantener la climatización en el data center, que consiste justamente en mantener un sistema de pasillos, tanto calientes como fríos. Entonces, lo cierto es que en el tema de climatización, eh, todo debe mantenerse en ese estado las 24 horas, ¿no? ¿Ok? Es el enfriamiento constante todo el año, 24 horas al día. Satisfacer las necesidades densas de cargas electrostáticas que generan calor en sí. Controlar la temperatura y humedad, ¿no? Sí. O sea, pues, cuando estamos hablando de climatización es control de la humedad y, y la temperatura precisamente, ¿no?
Se requiere mayor cantidad y calidad de aire, mayor capacidad de enfriamiento por metro cúbico, ¿no? Comandos de control preciso, eso ya va a depender de los dispositivos que uno compra. Comando y control preciso. ¿Qué cosas se debe controlar? Sistemas de fallas, alarmas, de acuerdo al nivel de prioridad. Eh, También ya sabemos que integra lo que es la filosofía de la redundancia. En otras palabras, si uno falla, el otro aborda la carga ahí, sigue trabajando. Fíjense ahí algunos conceptos interesantes. Sistema entre fallos, ¿no? Alarma urgente y no urgentes, integra la filosofía de redundancia, ¿no? Estábamos comentando aquí, había una redundancia en anillo, ¿no? En la que decíamos que habían 4 sistemas de climatización, de los cuales 3 están funcionando y uno en todo momento está en stand-by. Y esto, de acuerdo a cómo se le programe, podría estar en stand-by durante 1 hora, media hora, etcétera. Entonces, de acuerdo a ello, él entra en funcionamiento y siempre están 3 en acción, ¿correcto? Siempre está en acción o uno en stand-by, siempre está así. Tenemos lo que es la climatización de precisión. Precisión se dice porque esto es muy específico y apunta a la conservación de la climatización en los equipos del data center. Okay, todo el sistema del data center está pues bajo una climatización de precisión. En cambio, donde están las oficinas y se encuentran los seres humanos, ¿no es cierto? Eso normalmente son estándar, ¿cierto? O sea, lo que se maneja normalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden haber inyección superior y retorno frontal, ¿no? Eso es una forma que puede darse. Inyección superior y retorno posterior. A ver. Siempre estamos pensando también en los data centers, en el ahorro energético. Entonces ahí tenemos que diagramar lo mejor posible para garantizar un eficiente flujo energético. Entonces por ahí hablamos el concepto de pasillo frío y pasillo caliente. ¿Ok? Hablamos también pues, de las técnicas de aislamiento en frío, de técnicas de aislamiento en calor, ¿no? El, el técnica de alineamiento es AC, viene de cool, ¿no? Cool frío. Eh, Técnica de aislamiento en calor viene de H, lo que es hot, ¿no? Por ahí es que ustedes siempre van a leer CAX y HAX, ¿no? CAX, pues tiene que ver ahí con el aislamiento cool, ¿no? En frío. Y HAX, ¿no? Técnica de aislamiento en calor, ¿no? ¿Ok? Pasillo frío y caliente. ¿Qué es lo que se hace? Miren aquí cómo se maneja esto de los pasillos frío y caliente. Lo cierto es que se intercalan, ¿no?
por un lado tengo un pasillo frío y el siguiente será pasillo caliente, y el siguiente será pasillo frío, y el siguiente será caliente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, veamos. Básicamente se trata de que el calor emitido por cada rack se concentre en unos pasillos y aprovechar para inyectar el aire frío en otros. ¿Ok? O sea, vale decir que hay un exceso de calor o frío. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Ok? Entonces, ese es el punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, la mayoría de los dispositivos toman el aire frío por la parte frontal y expulsa aire caliente por la parte posterior, ¿no? En este flujo similar, ¿no? Ok. Entonces, puede suceder ese tipo de cosas, ¿no? Pero veamos cuáles son la parte frontal, ¿no? Y esta es la parte frontal y esta es la parte posterior, ¿no? Normalmente el aire se puede tomar por la parte frontal, pero producto de los procesamientos acá hay calentamiento y por la parte de atrás. Ok, ya lo dijiste. Bien. Ahí pueden observar la climatización, el método tradicional. Fíjense, la idea siempre es mantener pasillo caliente, pasillo frío, ¿no? Caliente, frío, así intercalado, esa es la idea. Ok, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos toda una matriz de máquinas que generan calor, ¿no? Y eliminan por acá, porque se entiende que es la parte posterior, y acá, y este también, esta es la parte posterior de la máquina, elimina, y entonces esta de aquí son cables conductores de calor que van hacia el techo falso, ¿no? Hacia el falso techo, y por ahí pues terminan saliendo por los aires. ¿Ok? Así se hace. Este lado, obviamente, pues va a generarse el pasillo frío. ¿Por qué? Porque el calor obviamente fluye de acá para acá y se va para arriba. Lo mismo acá también el calor fluye de acá para este lado, correcto, y se va para arriba. Entonces siempre, miren aquí, al final, ¿qué se tiene? Algunas cosas, si pudiésemos mirar, acá hay un poco caótico, ¿no? Por ejemplo, miren un pasillo frío, este es un pasillo caliente, un pasillo frío y por acá otro pasillo caliente, ¿no? Un poco así. Y acá tenemos los esquemas que nos marcan, ¿no? De qué se trata. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, decimos, ah, ya, miren cómo están ubicados los racks, ¿ah? Fíjense acá. Los racks están ubicados igualitos, ¿no? Esta es la cara y la cara. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por la cara frontal entre el frío? Sí, efectivamente, está entre el frío. ¿Por acá también entra el frío? Claro. ¿Por acá también entra el frío? Sí. ¿Entra el frío? Sí. Pero por la parte posterior sale el calor. Entonces, por acá sale el calor y empieza a mezclarse acá, miren, ¿ve? Hay una mezcolanza acá. Por lo mismo acá, como en la parte posterior sale el calor y empieza a mezclarse acá. Lo mismo acá también. Entonces, esto no es una configuración correcta. Miren que el calor al final va para arriba ahí. ¿De acuerdo? Este es el ducto de tubería caliente, ¿no? Todo el calor sale por acá y obviamente se va al exterior. Pero sin embargo, esta parte no convence, ¿no? No está bien esto porque hay un pasillo en el que hay mezcla de frío y calor y no debe ser así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, este rack está con el frontal hacia la derecha. Entonces, este rack va a estar con el frontal hacia la izquierda. O sea, vale decir, los racks están frente a frente. Entonces, como tenemos esta situación, entonces por la parte posterior sale calor por acá, se va al ducto principal y de esa manera ya se va al exterior. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Este de acá es el pasillo, perdón, el rack, esta es la parte posterior del pasillo y por ahí sale calor. ¿Ok? Ahora, este de aquí, por ejemplo, también está, ¿no? Parte posterior y la parte frontal. Entonces, por la parte frontal,
Entonces, como ustedes podrán ver, entonces por la parte frontales entra el frío, ahí está, entra el frío, y por acá también entra el frío. Y para el parte posterior sale el calor, y acá también en la parte posterior sale el calor. Pero para ello los racks tienen que estar ubicados frente a frente, ese es el detalle. En cambio acá no, aquí no están en detalle, están aquí en hilera, correcto, en la misma posición todos, por eso se da este conflicto de aquí, ¿no? Pero con, si hacemos que los racks estén frente a frente, definitivamente sí, pues el posterior acá coincide con este posterior, entonces el calor sale por acá y esto constituye el pasillo caliente. Y este de acá constituye el pasillo frío. Pasillo frío, caliente, y así sucesivamente. Se va a dar esto de aquí, pero obviamente también ya tenemos un sistema para terminar eliminando el calor, ¿no? Okay. Bien. Entonces, ahí está el técnicas para el aislamiento, cooling, el CAX, ¿no? El sistema de contención de pasillos fríos, CAX, cierra el pasillo frío, ¿no? Cierra el pasillo frío. El resto del centro de datos se convierte en una cámara de retorno de aire caliente de gran tamaño, ¿no? La contención del pasillo frío permite separar el flujo de aire frío de flujo de aire caliente. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí está. No está como esto una mezcolanza, sino está pues el flujo de aire frío es esto, flujo de aire frío y el flujo de aire caliente. Okay. ¿No? Aquí, por ejemplo, ahí está, tenemos contención para pasillos fríos, ¿no? Y como ven ustedes, tiene que estar un poco intercalados, ¿no? También tenemos contención para pasillo caliente, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ahí está, como les mostramos en antes, ahí está, por ejemplo, esta es esta es la sala de racks, ¿no? Aquí están los racks. Ok, esto de acá es vidrio que se nota. Y por acá como unas líneas que ustedes ven aquí, estos no son sino pues cantidad de switches, de routers, están en conexión, no, casi todos son pues de nivel 3, ¿no? Ok, entonces estos vienen a ser los módulos rack, ¿no? Módulos rack, ok. Y acá pues justamente se está mostrando un pasillo, ¿no? Este es un pasillo, miren. Entre estos, el pasillo está formado justamente por racks que están frente a frente, ¿no? Que deben estar frente a frente. ¿Ok? Por un lado, conviene porque cuando pasamos por acá, miramos aquí, están todos los dispositivos, y miramos por este lado, también están todos los dispositivos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos ahí? Hay algunos que no son falso techo, techo así totalmente, eh, o sea, no es pues del piso al techo, no es. También podemos tener algunas plataformas aquí. Por ejemplo, miren, esta plataforma por alguna razón está puesto ahí, son más cercanos, inclusive estos están, miren, ¿ves? Tiene tensores ahí, ¿no es cierto? A través del cual cuelga. Entonces hay casos en que esto, por ejemplo, facilita el mantenimiento, ¿ok? No es necesario estar utilizando escaleras, cosas por el estilo. Simplemente el técnico puede desplazarse a través de esta plataforma y hacer las actividades de mantenimiento, limpieza, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, los hacks, técnica de aislamiento de calor, ¿qué pasa? Cierra el pasillo caliente para contener el aire caliente de salida de equipos, ¿no? Eso ya hemos visto justamente la salida de equipos por la parte posterior de los racks, ¿no? ¿Ok? El resto de la sala se convierte en una cámara de suministro de aire de gran tamaño.
La contención del pasillo caliente permite separar el flujo de aire frío del flujo de aire caliente. Sí, bueno, de eso se trataba justamente cuando hemos estado viendo esa imagen anterior. La contención del pasillo frío permite separar el flujo de aire frío del aire caliente, ¿no? Ok, entonces, por otro lado, dice que neutraliza el calor de la salida de cada equipo, ¿sí? Pues no hay esa mezcolanza que habíamos estado comentando, como en este caso, ¿no? ¿No? Se evita esto, ¿no? Hay separación, justamente. Y esto, obviamente, significa pues, mejora de la eficiencia energética. ¿Ok? Por ejemplo, este es un pasillo frío, ¿eh? Miren. ¿Ok? Estas son las unidades de refrigeración, pasillo frío, y luego por el otro lado, obviamente, van saliendo, por la parte posterior, están saliendo pues, caliente y se van pues, pues, hacia el falso techo, ¿no? Donde están pues, los ductos de conducción de aire caliente. Bueno, pasillo frío. Bueno, esto también ya lo miramos. Miren cómo es al final, ¿ok? Lo que es caliente va saliendo por el ambiente, ¿no? Ok, pasillos calientes. Por ejemplo, acá, miren, estos comentarios sería bueno que ustedes lo analicen un poco. Dice, capacidad para mantener una temperatura de entorno de trabajo de 24 grados, temperatura inferior estándar de diseño, ¿no? Entonces, 24 grados, los cooler no, los hacks sí, los del heater, ¿no? Que el sistema hacks, ¿sí? Es posible establecer un punto de reglaje de refrigeración más alto, mantener una temperatura de retorno de trabajo de 24 grados centígrados y beneficiarse de las horas de función de modo economizador. Facilidad de implementación de los sistemas de refrigeración en la sala. Bueno, aquí hace una comparación de los sistemas de frío y el sistema de calor, ¿no? Ok. Nuevos diseños en centro de datos. Bueno, en el sistema frío no ha pasado mayor cosa, pero en el sistema de calor, de tratamiento de calor, ahí sí, efectivamente tenemos diferentes situaciones, a tal punto de que eh, cuando nosotros nos desplazamos, por ejemplo, dentro de un data center, no debe sorprendernos pues, de que un pasillo realmente esté fresco, o sea, vale decir frío que llamamos y el otro pasillo esté pues, caliente. Eso es normal. Lo que tenemos que saber sí es que el flujo de aire caliente va a salir a través de los ductos y por el falso techo. Eso sí tenemos que saber, definitivamente. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa? El flujo de aire que ingresa por debajo del piso técnico es insuficiente. Miren, el flujo de aire que ingresa por debajo del piso técnico es insuficiente, impidiendo el alcance a refrigerar por una parte superior del rack, ¿no? Miren, ese es el asunto. De ahí los dispositivos electrónicos, okay, que trabajan generan calor, pero sin embargo el sistema de aire frío es insuficiente, ¿no? Eso es lo que nos dice. El sistema de aire es insuficiente. En cambio acá el flujo de aire, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Miren, pues que el rack, ¿no es cierto? En todos sus componentes va a tener una parte fría y otra parte caliente, lo cual no es bueno. Entonces lo que se desea es esto, ¿no? ¿Correcto? Este es lo correcto. El flujo de aire es excesivo, miren acá, haciendo que el aire frío suba de manera ineficiente
sin que refrigere la parte trasera del rack, ¿no? Entonces, cuando el flujo de aire es muy rápido, ¿ok? Se pasa de largo, ¿ok? Y no refrigera bien pues, la zona caliente. ¿Ya? Eso, o sea, estas son las variantes que se tienen. ¿No? En un caso es insuficiente, en el otro caso es balanceado y en el otro caso es excesivo. En ambos casos, ¿no? Genera problemas. Ahí pueden observar, miren. Este es un free cooling. Esto se da en centros de tipo modular, ¿no? Miren cómo entra el frío por un módulo. Toda esta parte es frío. ¿Ok? El flujo de aire frío. Dice, posible ahorro energético hasta el 90% de acuerdo a temperaturas exteriores y de data center. Dice, opciones con compresores, ¿no es cierto? Funcionando y sin compresor. Y acá se deben considerar temperatura exterior, humedad exterior, polvo, los humos, ¿no? Entonces aquí, como ustedes ven, ya no estamos hablando tanto de pasillos específicos, sino fíjense, hay un grupo, ¿no? Todo un sector de pasillos calientes y hay otro sector frío, ¿no? Pero dice que por acá entra, desde el exterior está entrando aire frío, ¿no? Esto nos dice que nos provee de alta eficiencia, ¿no? Energética. Cuando se tiene un compresor, ¿para qué es un compresor? Esto es como su nombre lo indica, para comprimir aire, o sea, vale decir, para elevar el nivel de presión, ¿no? Ok, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, acá tienes gas a baja presión, ¿no? Y entonces, como tienes gas a baja presión, le pones compresor y tienes gas a alta presión, ¿correcto? Como salida. Entonces, esta gas a alta presión, ¿no es cierto? Pasa por un intercambiador, ¿ok? Y esto es el condensador, ¿no? Entonces, en otras palabras, el gas se convierte ¿en qué? En líquido, ¿está? ¿Ok? Un condensador hace que el gas se convierta en líquido a alta presión, ¿correcto? Pero obviamente en menor temperatura. Aquí tenemos la válvula de expansión, ¿ok? Y tenemos líquido a baja presión. Esto es como cuando abren algo, ¿no? O sea, vale decir que está llegando un líquido a alta presión, ¿no? Y cuando abren esta válvula, pues, ¿no? En principio descarga un poco de aire y líquido y después ya saca líquido, pero ya el líquido pues está expandido acá, ¿no es cierto? Vale decir, ya pasa a baja presión, ¿no? Y luego, de nuevo, le das calor aquí, en el intercambiador de calor, le das calor mediante, puede ser que calor eléctrico o de repente puede ser utilizando combustible. Lo cierto es que en este intercambiador de calor, obviamente entra aire frío y va a salir aire caliente. ¿Correcto? ¿Alguna duda en esta parte? Este sistema es interesante, en el que tenemos el sistema de compresor, condensador y evaporador, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí también la válvula de expansión hace un papel interesante, ¿no? Bajando la presión del líquido.
¿no? Este acá, por si acaso, es el aire acondicionado de confort, ¿ok? Este es un estándar para el uso de, en la climatización, pero donde está el ambiente humano, ¿vale? Es decir, en las salas de control, en las oficinas, colindantes, etcétera, ¿ya? Este es el sistema de confort. En cambio, el otro sistema, ¿correcto? Pues exclusivamente para las máquinas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Estas cosas siempre es bueno saber porque a donde estén, siempre ustedes van a tener un sistema de aire acondicionado. Entonces, cuando hay un sistema de aire acondicionado, ustedes tienen que saber cómo se está generando esto. ¿Ok? Normalmente ustedes van a ver pues un módulo, ¿no? Simplemente un equipo, pero internamente pues este equipo tiene sus componentes y esos componentes son estos, así es que desde el punto de vista del diagrama, ustedes deben saber internamente qué es lo que está pasando. No puede ser que ustedes vean una caja negra y bueno, ya les dice, bueno, este es un sistema de aire acondicionado, pero ustedes no saben ni qué es lo que hay adentro, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que saber que adentro está cumpliéndose este ciclo, ¿de acuerdo? Bueno, ahí, por ejemplo, normalmente casi nosotros notamos es este funcionamiento, ¿correcto? ¿Sí? Acá está el equipo, ¿ok? Entonces, lo que el equipo va hacer es lograr la energía, obviamente, y el calor que se produce lo va a botar al exterior. Y por ahí también, pues, imagínense, tantos sistemas que hay de este tipo genera calentamiento global. Pues, todo lo que se bota al exterior, de alguna manera, de pocas, pero por unidad va sumando, va sumando, va sumando. Ese es el asunto. ¿Ok? Ya tenemos energía entregada al ambiente, ¿sí? Calor, calor, equipo. Entonces, aquí dice personas, luces, equipos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, de esa manera, acá uno mantiene pues un ambiente fresco, ¿no? Mientras que todas las transferencias de calor se producen aquí, entre el equipo y el medio ambiente, ¿no? ¿Ok? Acondicionador de aire dividido. Acá, por ejemplo, tenemos equipos, ¿no? Ustedes pueden ver equipos de este tipo. Equipo de atiende al conjunto de aire a acondicionar con descarga indirecta a través de una red de conducto de aire. Acondicionador de aire conformado por unidad condensadora, ¿no? Evaporadora. ¿Okay? Siempre esto es lo que te van a decir, ¿no? Cuando están hablando en climatización, te van a decir, ay, muéstrame la unidad condensadora, ya. Muéstrame la unidad evaporadora, tienen que saber. Entonces tenemos en diferentes presentaciones, ¿no? Pueden tener una presentación así, pueden tener de esta forma o de esta forma. Ok, por acá es el que se está produciendo pues, la transferencia de calor al ambiente. Ok, algunos inclusive estos, cuando ya son sistemas poco sofisticados, inclusive este, trabajan todos en paralelo, no hay stand-by, ¿no? Ok, porque total, al final se trata de captar aire y caliente y enviarlo al medio ambiente, ¿no? Ok. También hablamos de un sistema integral, generalmente son instalados a nivel de piso cero, ¿no? O azotea, ¿no? En azotea. ¿No? En las azoteas, cuando uno sube, normalmente ves esta cosa, ¿no? O a veces también en el primer piso, a nivel de jardín, también lo instalan, ¿no? Tiene gran adaptabilidad a distintas necesidades, construidas en una sola pieza o integradas,
rango de capacidad de 3 hasta 25 toneladas de refrigeración. Pero siempre no se olviden el sistema de evaporación, refrigeración. Okay. Sistema de seguridad es uno de los puntos importantes aquí, ¿no? Que tenemos que asegurar. Posiblemente son uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que tenga que eh, enfrentar a un ingeniero de sistemas. Porque todo lo que es climatización, como ingeniero de sistemas tenemos que entender, ¿no? Podemos entender de qué se trata, pero no es nuestra especialidad eso. ¿Ok? Para eso va a haber un ingeniero mecánico, lo mismo para el tema de sistemas de comunicaciones. Ah, eso sí pueden entender ustedes, porque eso sí lo han estudiado. O sea, redes han estudiado para eso, en eso no tienen problema. Lo que sí pueden tener problema por la poca mínima preparación que tienen es el sistema eléctrico. El sistema eléctrico prácticamente ustedes saben lo que han visto en física 2 nada más, pero ustedes no saben que son tendidos de cables, que es caída de voltaje, conexiones, corriente continua, corriente alterna, máquinas en corriente alterna, máquinas en corriente continua, transferencia de potencia, nada de eso ustedes saben, es decir, que, no sé, eso me preocupa, de que, pues, como estamos viendo en el data center, que es muy importante, y no solamente a nivel de data center, nosotros eso lo vamos a ver en cualquier parte del negocio que estemos tratando, siempre donde tengan que ver energía, en cualquier sitio que estemos, siempre va a haber energía y tenemos que entender eso, ¿no es cierto? Cómo se genera, cómo se distribuye, ¿no es cierto? Cómo se transporta la energía, qué tipo de energía y cómo se aplican, ¿no es cierto? ¿Qué impacto tiene el medio ambiente? ¿Qué impacto tiene la economía? Pueden imaginarse, inclusive, la energía es tan importante que el nivel de consumo, inclusive, tiene que ver con el PBI. ¿No? Entonces, esas cosas un ingeniero tiene que saber, no podemos quedarnos así. Entonces, por su lado, o sea, como sea, entren un poco al tema energético y siempre entérense, y felizmente a través de Internet tenemos bastante información y pueden encontrar ahí. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven en Data Center también, pues ahí estamos hablando de los ramales, de los cableados, que no les puedo hablar muy a profundidad porque ustedes seguramente no lo van a comprender mucho. Entonces, trato de hablarlo así a nivel sistémico o a nivel macro para que tengan idea de cómo se da esto. Okay. Medidas de seguridad. Las medidas de seguridad en esto sí, las medidas de seguridad sí, inclusive traten de llevar más adelante, después de redes, traten de llevar, complementar, por ejemplo, que ciberseguridad también es interesante, ¿no es cierto? Hoy en día hay ingeniería de ciberseguridad, por supuesto que eh, las empresas cada vez más lo requieren, ¿ok? Porque la delincuencia no vayan a pensar que solamente está en la calle, ¿no? La delincuencia ha crecido pues, a nivel de redes o internet, pero de forma indecible. Entonces, todas las empresas requieren, ¿no? Asesorías, ¿no? Ingenieros de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de todo lo que es seguridad digital. ¿Ok? Y cada vez más somos el mundo digital y cada vez hay más riesgos a nivel de organizaciones. Entonces, definitivamente los profesionales de ciberseguridad ahorita son bastante requeridos, eh, este, son bien remunerados y es una carrera pues bien interesante y pues todo el tiempo sometido al cambio, ¿no? ¿Ok? Cada vez aparecen nuevos productos, nuevas herramientas de ataque, nuevas herramientas de defensa, nuevas estrategias, ¿no? Instrumentos, una serie de cosas ahí realmente que hace que sea importante, ¿no? Este rubro, así es que, entonces, yo les invito a ustedes, de repente les puede encantar, ¿no? O sea, todo por ahí llevando su curso de ciberseguridad, de repente pueden encontrar que eso puede ser una opción para el desarrollo de ustedes, ¿ok? Muy bien. Detección de intrusos y central de alarma conectado con la policía. Detección de intrusos, miren. Cómo detectar intrusos, ¿no? ¿Ok? Manejo de alarmas. Entonces, todo esto es en base a herramientas, pero
hay que saber trabajar pues con las herramientas y hay que hacer su plan. Entonces, ¿dónde entra la tarea del ingeniero? La tarea del ingeniero justamente es establecer las brechas, ¿no? Las brechas, o sea, qué problemas de seguridad existen. Una vez que establece las brechas, tiene que decir, "Ay, estos son los problemas de seguridad que tengo que minimizar, ¿no es cierto?". Entonces, por ahí empieza a hacer su análisis de riesgos. Tiene que hacer su análisis de riesgos, ¿ok? Luego de analizar sus riesgos, obviamente, tiene que definir sus vulnerabilidades, ¿no? Sus vulnerabilidades. Y luego, una vez que define sus vulnerabilidades y riesgos, ¿no es cierto? Tiene que generar unas políticas para minimizar esos riesgos, ¿ok? Y cuando ella define una política, en política tiene objetivos. Los objetivos tienen objetivos, eh, estos tienen sus metas, o sea, numéricas como para cuantificarlos, ¿correcto? Y las metas, cada uno tiene sus actividades. Y las actividades a nivel organizacional o a nivel empresarial, cada uno constituye un proyecto. Entonces, ese es el punto. ¿De dónde salieron los proyectos? Entonces, los proyectos justamente salen pues, para cubrir o minimizar riesgos, ¿no? Estamos hablando con enfoque a seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, así todo está amarrado y nosotros tenemos que tener esa lógica de manejo. Y eso lo hace, pues, el ingeniero. En cambio, ya los técnicos pueden ser buenos, lo que sea, pero el ingeniero es el que sabe las políticas, qué es lo que se quiere lograr, pero qué se tiene que hacer, no sé cómo hacer todo eso, ahí pues el ingeniero le va dando las pautas, el que va a hacer todo es el técnico, ¿correcto? El técnico sabe qué cosa tiene que hacer, pero no necesariamente por qué lo está haciendo, no lo sabe. Ok, estamos, ese es el asunto. Después el estratega es el ingeniero, ok, el objetivo es el ingeniero, las políticas es el ingeniero, así es, ok, las conexiones, las configuraciones, eso es el técnico. ¿Estamos? Bien. Detector de metales en torno a la entrada para el caso del data center. Bueno, sí, detector de metales, porque, bueno, ni modo alguien podría estar entrando con objetos cortantes, podría entrar con material nocivo, ¿no es cierto? Material metálico que, pues, para hacer algún daño en el data center, o podría ser pistolas, por ejemplo, ¿no? Hoy en día está de moda eso, todo el mundo maneja pistolas y no respeta la vida de nadie. ¿Okay? Sala de acceso para proveedores y nodos externos. Cámaras frontales. ¿Ah? Las cámaras son importantes, ¿no? En los puntos estratégicos para saber, pues a través de las cámaras podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no pasa? Ok. ¿Sí? Cámaras en todos los pasillos externos e internos de las instalaciones, guardias de seguridad en horario 24 por 365 días, ¿no? Guardia de seguridad, pero tiene que estar pues ahí atento, está bien, pues no, el guardia no hace nada, no hace nada durante todo el año, de repente si no hay nada, está acostumbrado que no hace nada, está todo descuidado, dormitando, parado, y cuando viene un delincuente simplemente pues le hace cualquier cosa porque es fácil bajarlo, ¿no? Y era como que si no existiese. Y nosotros pagando seguridad 365 días, no, no puede ser. Entonces, ese tipo de incongruencias hay. Eso hay que siempre mantenerlos entonces a los guardias en alerta roja. ¿Ok? No porque un año no pasa, no va a pasar el siguiente año, no, uno no sabe. Así es que si bien no ha pasado, pero tiene que estar pensando en que puede pasar y estar atento a la jugada. No quiere decir que, bueno, no pasa nada y por consiguiente cambio la llevo fácil. No es así tampoco. ¿Ok? En un momento puede pasar muchas cosas. ¿Qué más? Control de acceso, 4 niveles de acceso en función de las tareas a realizar. 4 niveles de acceso, ¿no? Acceso al perímetro. Acceso al perímetro quiere decir es acceso físico, ¿no? Las personas, ¿cómo acceden? ¿Cómo acceden? Obviamente burlando la guardia de seguridad, burlando los controles mecánicos, o también burlando controles biométricos. A veces los controles biométricos, ahí, si había un guardia del que tenía acceso
y tenía que entrar con huella, le corté el dedo y con la huella entra, no se hace problema. Así es que tener bastante cuidado. La cuestión es que no hay que dejarse sorprender porque el hacker se la sabe todas, ¿no? ¿Ok? Acceso al edificio. El acceso al edificio fundamentalmente ya es la parte más específica, ¿no es cierto?, en la que se encuentra también el data center, ¿no? Acceso a las salas técnicas. Si bien el data center tiene oficinas, una serie de pasillos para otros menesteres, tiene comedor o tiene eh, servicio higiénico, una serie de otras áreas, correcto, pero sin embargo, las salas técnicas o acceso, por ejemplo, a lo que se llama la sala cofre. La sala cofre justamente es un encofrado en la que la puerta de seguridad tiene pues, 4 niveles de seguridad, ¿no? 4 niveles de seguridad. ¿Cuáles son? El primero es mecánico, o sea, vale decir, abres con una llave tremenda que parece de San Pedro, ¿no? Una llave es una llave para, pues, si se fue la energía, ya no puedes no puedes manipular la puerta en forma eléctrica, entonces ya ahí entra en acción la primera seguridad que era la seguridad mecánica. ¿Ok? Después viene ya la seguridad eléctrica. En la seguridad eléctrica normalmente es con controles, ¿no es cierto? O sea, con claves, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Sí? Después ya viene la seguridad biométrica, ¿no? La seguridad biométrica puede ser mediante eh, el dedo, ¿no es cierto? La palma de las manos o el iris del ojo, ¿correcto? Después también pues las señales provenientes de la voz, ¿no? ¿Ok? Se le habla y empieza a funcionar, ¿no? O trabaja, ¿no? Como nosotros queremos. También es otro, ¿no? Biométrico. En biométrico viene de ser bios, características del comportamiento humano, ¿no? Como es en este caso las huellas y la voz, ¿no? ¿Ok? Bien, por otro lado, entonces ya estás en el, en el vale decir, en la sala cofre, adentro está la sala de máquinas, ahí están los racks, ahí están los tableros eléctricos, ok, ahí está, y al costado también está la sala de servidores, etcétera. Tú ya estás paseándote ahí, desde que ya estás ahí en la sala cofre, ya tienes acceso a todo. Ese es el gran problema. Por eso que esa puerta de entrada es formidable vencerlo, ¿no? Okay. Entonces, si tienes acceso a los armarios rack, significa que puedes tener acceso pues, a los servidores, perdón, a los switches, a los routers, ¿no es cierto? Y con eso puedes hacer bastante daño, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Mm? No tienen dudas. Entonces, aquí cuando estamos hablando de control de acceso y toda la parte de seguridad a nivel físico, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Accesos a nivel físico. Porque el acceso perimétrico, edificios, salas, todo significa pues acceso por parte del ser humano. Ok, pero hay el otro tipo de acceso que conocemos que es el acceso lógico. Ya eso sí lo manejan los hackers, ya emitiendo, pues enviando eh, diferentes programas, ¿no es cierto? Vale ser bastante todo lo que es recursos software. Ok, ahí tenemos pues una serie de elementos, ¿no? Ok. Ahí, como pueden ver, está la sala de control, en la que se manejan pues un pool de eh, tablero de control, también se maneja lo que es toda la parte de visión del desempeño de la red, ¿no? Puedes ver el desempeño de la red a nivel nacional, por si acaso hay herramientas que te permiten ver las interconexiones entre todos los bancos del Perú, por ejemplo.
¿correcto? Entonces puedes hacer un seguimiento, puedes hacer una verificación, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Normalmente es la sala de control, lo que se llama la sala network, ¿no? ¿Okay? Ahora la sala NOC, ¿no? ¿Okay? No, la sala de una data center normalmente lo conocen con la sala NOC, ¿no? Entonces, NOC significa control de operaciones de red, ¿no? Network Operation Control, ¿no? NOC. Tendencias actuales. La tendencia actual, primero les cuento en forma general. Normalmente los data centers tradicionales eran inmensos, grandes. Algunos ocupaban 2 pisos de un edificio. Ok, requieren, pues, como ustedes ven, necesita alto nivel de inversión. Normalmente, incluido infraestructura y todo, fácilmente puede superar los 25 millones. Ok, ¿sí? Puede superar fácilmente 25 millones de inversión. Entonces, imagínense. Eh, el problema también es que en las data centers tradicionales, pues no se podían medir, no podías decir, oye, esto es lo que necesito y esto es lo que voy a diseñar, porque después para ampliar era otro costo, entonces era un problema, ¿correcto? Pero sin embargo, por eso es que solamente organizaciones con gran capacidad financiera era que manejaban el concepto de data center, ¿no? Por ejemplo, los bancos. O sea, pero cualquier entidad no podía manejar ese concepto porque realmente hay suficiente capacidad financiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Surge el tema de los módulos. El tema de los módulos significa, oye, ¿sabes qué? Yo te doy un data, es como te doy, como decirte, ¿sabes qué? Te doy un espacio, un tercio de un data center normal, pero tiene todo. Ok, todo tiene, tiene todos los sistemas, tiene su sistema eléctrico, tiene su sistema de climatización, su sistema electrónico para control de sensores, tiene su sistema mecánico, ¿no es cierto? Las, el, ¿cómo se llama? En tiene su sala de control, ¿no? Sala de servidores, etcétera, pero es un nodo, perdón, es un módulo, ¿ok? Es un módulo relativamente pequeño, pero es un poco a medida. Pero cuando dices, oiga, y si yo crezco, ¿qué va a pasar? Ah, no te preocupes. Si tú creces, no, me avisas, yo te traigo un gemelo y ya tienes 2 módulos y con eso ya puedes atender. Si has crecido, tienes más capacidad, entonces ya se te puede dar un segundo módulo. Si sigues creciendo y quieres más, te doy un tercer módulo. Y así sucesivamente. O sea, se va creciendo por módulos. ¿Ok? Por eso es que hoy en día, si yo quisiera implementar un data center, no lo voy a implementar así, pues, construyendo un edificio y luego haciendo cosas sofisticadas, ¿cierto? Y terminando de construcción, solo construcción, de repente en 5 o 6 años tampoco lo vendría, ¿no? Bien, por eso es que bajo estas situaciones entonces conviene crecer pues en forma modular, ¿no? Ok, por ejemplo, cuando hablamos de switches nada más, ¿no? Por ejemplo, en un módulo puedo tener 2 switches, cada uno de 64 puertos. Total tengo 120. De pronto he crecido y, y pronto voy a necesitar, por ejemplo, 200 puertos. Entonces, puedo comprar otro switch. O sea, estoy en el mismo rack, en el mismo módulo, puedo comprar otro switch y tener 64 puertos más, por ejemplo. Correcto, así voy creciendo. En el mismo módulo también voy creciendo hasta completar todos los recursos del módulo. Si ya necesito más recursos de lo que tiene el módulo, ya tengo que comprar otro módulo, ¿no es cierto? Y crecer así es bonito, pues, porque tú vas regulando tus necesidades, ¿no es cierto? Y también tu economía, pues, no es tan grave, ¿no? Porque uno va ahorrando y en el momento más oportuno lo compra. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, los fabricantes de equipos dice, de cómputo están buscando hacer más eficiente el consumo de energía. Mira, una vez más, el consumo de energía. Ustedes también tienen que ser conscientes del concepto de energía, jóvenes. Cómo consumen la energía en su casa. ¿Ok? Fundamentalmente con los elementos que más consumen, por ejemplo, como puede ser una cocina eléctrica, ¿no? ¿Ok? Los servidores, ¿no? Los famosos servidores que a veces ponen agua hasta la mitad y cuando se dan cuenta, perdón, hasta el tope, y cuando se dan cuenta ya está en la mitad, quiere decir que el agua hirvió hasta por gusto y han consumido bastante energía eléctrica por las puras. Otro es la plancha. Hay algunos que prenden la plancha y se van a hacer otras cosas y cuando regresen la plancha está que ese humo hasta a veces quema las cosas que están cercanas a él. Entonces, pues no olvidemos que una plancha pues consume 1 kilowatt por segundo. ¿No? 1 kilowatt por segundo, imagínense. ¿Ya? En un segundo está consumiendo 1 kilowatt. Entonces, es fuerte. Imagínense, entonces, si 5 minutos lo tienen prendido, porque es una potencia puntual, entonces imagínense, pues su consumo aumenta y obviamente cuando viene su tarifa, ustedes van a decir, uy, ¿qué pasó? Aquí nos están cobrando 100 soles más, 200 soles más, justamente por mal uso de energía. De acuerdo, otro también es lo que utiliza mucha gente es para el agua caliente, ¿no es cierto? ¿No? Las termas eléctricas, también igual, terma con agua, más la terma, ¿no es cierto? Mientras se jabonan, mientras hacen una cosa, se lavan la cabeza, hacen de todo, pero con la terma prendida y el agua corriendo. Entonces, dos elementos fundamentales que se pierden, agua más calor eléctrico. Entonces ahí, pues no hay eficiencia energética para nada. Entonces lo que se debe hacer es, muy bien, ya me lavé mientras me enjabono, etcétera, etcétera, ya apago el calentador y también cierro y una vez cuando ya estoy listo ya para enjuagarme, abro todo y pues normal. Entonces ese es un uso eficiente, ¿de acuerdo? Bien. Los fabricantes de equipos de climatización están buscando alternativas más eficientes. También pues, siempre mantener el equipo de climatización es bien costoso, ¿no? Eso sí se jode, no sé. Hay que estar ahí al tanto con la configuración, que a veces al menor descuido tu sistema, que debe estar entre 18 y 24, de pronto está marcando 27 y te trae la locura, ¿no? O a veces puede fallar pues algún dispositivo, entonces por ahí podemos tener sorpresas, ¿no? Hay que estar siempre al tanto. Los administradores de data center están buscando minimizar las pérdidas de aire acondicionado. Ya acabamos de hablar de eso. Para los diseños de control de temperatura y humedad se está imponiendo el sistema de CFD. ¿Qué cosa es para el sistema de control de temperatura y humedad? Normalmente se está recurriendo pues a elementos naturales, ¿no? Entonces eso es un punto importante, de tal manera, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Cuando hay una pared que está orientada al sol, ustedes saben, por ejemplo, el sol, bueno, desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde me puede apuntar fuerte a una pared y pues generar calor hacia adentro. Entonces, para evitar eso, yo puedo, por ejemplo, puedo poner, hay unas enredaderas especiales, correcto, que yo los alimento bien en la parte inferior y esas enredaderas cubren totalmente esa pared. Y de esa manera minimiza el impacto del calor pues, proveniente del sol. Ahora, bueno, en estos casos, no sé, a ellos no les va a entrar a la cabeza cuando le digo, oye, mira ahí, mira, vas a tener 5 horas de sol, entonces mejor pon un panel eléctrico para tus calentadores. Eso de repente, si fuera un hotel, sí le convendría. Pero como es un data center, voy a decir, ay, ¿qué te pasa? Yo no estoy para esas cosas. No, no te van a aceptar, ¿no? Pero sin embargo, sí sería interesante si es un data center grande, ¿no es cierto? Y es una zona en la que impacta bastante el calor, se puede manejar ese tipo de cosas con ese concepto, ¿no? Que en las paredes le pongo este, paneles solares, de tal manera que esa energía lo capto, perdón, esa energía solar lo capto para generar energía eléctrica y el impacto de calor a mi data center ya no entra. Es factible hacer eso, no habría ningún problema. Solamente hay que un poco cambiarle la cultura pues, a las personas.
Certificación de los Data Centers Uptime Institute. Y CREA. Esa es la certificación es, pues, que cumplen con esos requisitos. ¿Se acuerdan? Ok. El Uptime Institute. ¿Sí? Hemos estado hablando todo de esas clasificaciones, justamente lo hace el Uptime, ¿no? Entonces, los que, los que cumplen, ¿no es cierto?, con ciertos requisitos, pues, se pueden, especialmente los que están por el tier 3, los que están, por ejemplo, por el tier 3, 4, ¿no? Pueden tener su certificación que les conviene, ¿ok? Énfasis en la en prevención y recuperación de desastres, sí. Claro, el sistema, pues, debe estar diseñado de tal manera que, pues, se pueda prevenir fácilmente, ¿no? Y si hay desastres, realmente entra en recuperación rápidamente, ¿no? Y para eso, uno de los elementos fundamentales es el tema de las redundancias, ¿no? ¿Ok? Mantenimiento predictivo reemplaza al preventivo. Bueno, el mantenimiento preventivo significa, oye, voy a hacer esto antes que pase algo. Pero si es predictivo, es más, ya tengo que ver con estadísticas. Y como hoy en día se maneja estadísticas en forma muy potente para estas cosas y se tiene eh, herramientas también potentes, estadísticos para este tipo de temas, sí podemos hacer predicción, ¿no? Vale decir, la predicción es la probabilidad, ¿ok? Dentro de qué tiempo, bajo las condiciones que está funcionando, mi equipo puede tener una situación de falla. Eso es un predictivo. Okay. Un correctivo es, oye, bueno, me parece que en este año puede fallar, entonces, a ver, voy a hacerle un cambio de pieza, o voy a hacerle limpieza, o voy a hacerle mantenimiento integral, pensando en eso, es un mantenimiento preventivo, o sea, pues, hacerle cosas antes que entre en, ¿no? Okay. Monitoreo remoto de todos los sistemas de infraestructura y reducción de la intervención humana. Sí, sí, ya sabemos de que los sistemas, cuanto más automatizados son, trabajan mejor, ¿correcto? Okay. Sistemas automatizados, por ejemplo, para el control de incendios, ¿no? Para el control de accesos indebidos, ¿ok? Para el control de humedad, para el control de calor, para muchas cosas, un sistema de sensor te va a sacar el apuro. Eso es fundamental. ¿Qué más tenemos? Bueno, siempre hay que estar evaluando nuestra mejora continua, ¿ya? Eso sí, todo el tiempo hay que estar evaluando y cada vez tenemos que estar ahí mejora continua, mejora continua. Eso ya tiene que ser, ya es una cultura de calidad. Y cuando tenemos cultura de calidad, siempre estamos pensando en mejorar. Hay que mejorar, hay que mejorar, hay que mejorar lo que hacemos. Miren, este es un data center modular, como pueden observar, ¿no? Características, tiene flexibilidad. Flexibilidad significa que podemos hacer diferentes cosas, o sea, es muy adaptable, ¿no? Después nos garantiza disponibilidad, o sea, todo el tiempo está cuando lo necesitamos, ¿no? Es administrable, o sea, te permite una fácil administración. Y una fácil administración, obviamente, es cuando tiene los componentes y tiene programas, pues, totalmente automatizados, ¿ok? Si no, pues hay que ir corriendo y meter la mano y eso no es la idea, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tiene que ver con el sistema de climatización, ¿no? Sistema de climatización es uno de los puntos bastante importantes en los data centers porque tenemos mucha densidad de equipos que trabajan juntos. Por esa razón es que cuando tenemos los sistemas modulares, ¿no es cierto? No tenemos pues demasiada densidad de equipos, entonces no vamos a tener demasiado calor tampoco. No hay mucha generación de calor. ¿Ok? Bien, entonces hay que generar los racks. Ahí está, estos son los racks.
¿ah? Facilidades también. Los racks facilidades significa permite movimientos rápidos, cambios de acuerdo a las circunstancias que puede darse, ¿no es cierto? ¿Okay? Y soporta altas densidades, ¿no? Se puede poner más racks, menos racks, y no se me pone crítica la cosa. Ya, los UPS, y que son, ya ustedes saben que los UPS son vitales, ¿ok? Porque no solamente ellos, pues, generan una energía con cierta autonomía, no solo entregan energía con cierta autonomía, sino fundamentalmente porque tienen diferentes tareas, ¿no es cierto? ¿No? Estabilizan la tensión y corriente, ¿ok? Eliminan el ruido eléctrico, ¿no? Te garantiza energía de calidad, fundamentalmente en eso. La UPS, ¿ok? Te garantiza energía de calidad, ¿ok? Y también, obviamente, pues cumple con su función UPS, ¿no es cierto? ¿Ok? Sistema ininterrumpido. Cuando todo se cae, pues UPS tiene sus baterías, ¿no es cierto? Con el que nos puede entregar energía, pues con cierta autonomía. Dependiendo de su costo y su tamaño, su autonomía puede ser de 1 hora, 2 horas, 4 horas. Bueno, hay algunos que llegan hasta 8 horas, pero no todos. O sea, normalmente los UPS, es que a más autonomía cuesta muy caro también. Entonces, creo que tener una autonomía de 2 horas es suficiente. ¿Por qué? Porque hasta mientras tengo que hacer caminar sí o sí mi generador eléctrico. De eso se trata. ¿Okay? UPS en forma inmediata asume la energía, pero bueno, de 2 horas está bien, pues. Hasta 2 horas ya debo hacer que funcione el generador eléctrico. Y de esa manera ya alimenta los bancos de batería también. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, estos son los resúmenes para que ustedes lean, ¿ok? Las normas, ¿no? Los tier, ¿ok? Nos habla de herramienta básica para una empresa, determinar en qué nivel debe tener su centro de containers, cuánto le cuesta una caída. Eso tiene que tener bien claro un centro de datos. Se me cae el sistema, ¿cuánto me cuesta? Esa respuesta tiene que tenerlo. No puede ser, supongo yo, imagino yo, no. De acuerdo a eso, va a tomar todas las medidas del caso para minimizar este downtime, ¿no? Tiempo de interrupción. ¿Ok? Y ya saben que Tier 4 te dice 5 minutos 26, ¿no? 5.26 minutos. Eso es lo que te está permitiendo hoy en día el Tier 4 durante todo el año. En todo el año, máximo 5 minutos, 5.26 minutos. Para incrementar la confiabilidad de una infraestructura se deben eliminar los puntos de falla. Ya hemos dicho, los puntos de falla son los puntos únicos, ¿no? ¿Y cómo se elimina? Fundamentalmente mediante la redundancia, ¿no? La tendencia actual es tener equipos de alto consumo en muy poco espacio, lo que genera soluciones específicas para alta densidad. El mantenimiento preventivo y la revisión anual actuales de infraestructura son una buena práctica para minimizar los riesgos de interrupción, ¿sí? Existen instituciones internacionales que certifican infraestructuras en centro de cómputo. Eso es verdad, ¿ok? Bien, parte que estoy aquí para que ustedes un poco vean también otro panorama, ¿no? ¿Ok? Miren, esto es lo que ofrece es lo que tiene un data center, servidores, ¿no? De aquí, ¿no? Tienen servidores, elementos de almacenamiento, los storage, tienen elementos de seguridad, ¿correcto? Sensores, ¿no? Basado en sensores, cámaras, ¿no es cierto? Biometría, y esto es para la parte física, porque el data center pues es físico. Aquí no entramos a seguridad física, así seguridad lógica. Acá están las redes, ¿no? Basados en switches y routers. Y fundamentalmente la infraestructura física, ¿no? Ahí hablamos de pisos, piso técnico, techo, falso piso, falso, falso techo, ¿ok? Una serie de elementos, ¿ok? ¿A quienes presta servicio? Al gobierno, ¿no? Al servicio público, a la banca, ¿no es cierto? A los portales, ¿no? Los juegos, cuando no, los games, ¿no? El sistema de telecomunicación y el smart grid, ¿no? Energía inteligente, ¿no? Vale decir, los consumos de energía. Ahí pueden observar, ahí está. En fin, este de acá es
¿no? De servidores, miren cómo están los servidores ahí. Por otro lado también tienen los UPS, ¿no? Se los pongo de diferentes puntos. Miren, acá tengo todo un banco de baterías, cantidad de baterías, ¿no? Esto va a depender, como se dice, de la autonomía. Cuanto más grande mi sistema de baterías, tendrá mayor autonomía, mejor dicho, más horas de capacidad para entregar energía. ¿Okay? Bueno, la ventilación clásica. Bueno, esto ya son estadísticas para que ustedes lean, eso ya, igual, esto ya ustedes manejan muy bien, o sea que esos detalles se los dejo a ustedes. Ah, ahí están los costos, por ejemplo. ¿Qué cosas, cuáles son los costos? Pero miren, costos de la energía, miren, ¿a ¿cuánto es el costo de energía? Es el más alto. Ah, miren, entonces es interesante gestionar la energía. Por supuesto que sí. Es interesante gestionar la energía. Ingeniero, ¿Sí? dos cositas. Yo había escuchado que ese tipo de centros, de los data centers, de que a ¿Ah? veces lo usaban en lugares en los que eran fríos. Había, no recuerdo muy bien, pero era de que algunos se habían hecho en el polo norte o en el polo sur para poder reducir costos de enfriamiento. Ajá. Bueno, Supongo que es que la estructura de ahí será por completo diferente a la que nos ha enseñado usted, porque ahí teníamos que tener en consideración de que solamente había un espacio que era frío. Allá, como todo es frío, ¿cuál cree que sería la estructura en esa circunstancia? no, lo que pasa es que ahí, cuando tienes esa estructura, es como que yo les estaba diciendo, ¿no? Oye, mira, ve, si yo quiero, por ejemplo, minimizar el calor en mi data center en general, por ejemplo, puedo hacer lo que es la edificación verde, ¿no? Edificación verde significa, oye, cubrir paredes con cierto tipo ¿cómo se llama? Eh, eh, digamos, eh, son pues como unos pastos, ¿no es cierto? O enredaderas también, ¿no es cierto? Que se pegan en la pared y entonces eso, como les decía, que justamente impedía el flujo de calor, ¿ok? Eso es en el caso, por ejemplo, que estemos pues en la sierra o en ambientes de repente como la costa, ¿no? Por ejemplo. Pero en el polo, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería, pues, oye, ni hablar, pues ahí, toda generación de calor por parte de los equipos, ¿no es cierto? De todas las paredes están pues en frío, entonces todo el calor que sale simplemente termina pues eliminándose. O sea, es una batalla del frío contra el calor. ¿Quién es lo que genera los pasillos de aire frío? Nosotros tenemos que utilizar elementos. Entonces ahí los pasillos de pasillos fríos lo va a generar el hielo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es el ahorro de energía. Y obviamente los pasillos de aire caliente se van a generar a través de los mismos equipos que están funcionando, por su misma característica de funcionamiento, ese calor lo va a generar. Pero, pues, empiezan pues a medirse con los pasillos de aire frío generados pues por la parte del hielo, como decimos, ¿no? Por el ambiente en el que se encuentra. Ese es el punto, ¿ok? Siempre la idea es, oye, ¿cómo gasto, lo que sucede? Pero fíjense, ¿por qué el costo de la energía es para todo, ¿ah? ¿No? Imagínense, todo lo que es el condensador, los evaporadores, todo funciona con energía, toda la parte mecánica funciona con energía, todo funciona con energía, por eso que el costo de la energía pues es el más alto, ¿ok? Por eso es que cuando se va esto, todo queda muerto. Pero sí, tu comentario es válido, así es. Pero todo es la forma más económica de enfrentar la generación de calor por parte de nuestros equipos, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, disponibilidad de potencia. Disponibilidad de potencia, esto significa, oye, si no lo tengo, ¿cuánto me cuesta? Esto es el asunto. Si no lo tengo, ¿cuánto me cuesta? Hay que tenerlo disponible siempre. Y ese es el tier 4, ¿no? Que me dicen, oye, 5.26 en el año, ¿no? Las normas, las regulaciones, ¿ok? Demandas, ¿no? ¿Ok? Buenas prácticas. Eso me gustaría que ustedes lo lean. Sobre esto le voy a preguntar también, ¿no? Por Green Data, ¿no? Buenas prácticas ahí. Energía eficiente, ¿qué se busca? Energía eficiente, modularidad y escalabilidad. Y ya hemos hablado también ecología y sostenibilidad, ¿ok? Ahí está el ciclo. Este ciclo bueno, sería bonito que lo aprendan, ¿no? Esto es bacán, ¿no? Planificación y preparación, ¿ok? Acondicionamiento, después aquí uso y administración, ¿ok?
Y este de acá es disposición, ¿no? ¿Ok? Entonces ese es un reciclado. Después, ¿no? ¿Cómo hacer que sea un data center green? ¿No? O sea, vale decir deseable, limpio. No, ahí está más. ¿Ok? Y así, tiene otra cosa, ¿no? Transformación de alta. Piensa, hay que utilizar la virtualización. Es interesante, mire, la virtualización. Y la virtualización en data center, pues es un concepto bastante moderno que no tiene mayor actualización, tiene más o menos 5 años. No es muy antiguo este concepto de meter virtualización en data center. ¿Ok? Eso es justamente para economizar, por ejemplo, la existencia de, ¿cómo se llama? De servidores. Entonces, minimizas servidores físicos, ¿ok? Y genera, pues, más que todo, servidores virtuales, ¿no? Como ustedes ya lo saben, como hemos estudiado también. ¿Ok? Estandarización, automatización, consolidación, aplicación, racionalización, ¿no? ¿Ves? Estas cositas, revísenlo, ¿ok? Buenas prácticas, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Las buenas prácticas, ¿qué cosas me pueden permitir? ¿No? Y aquí está su descripción. Acá lo mismo, energía eficiente, ¿no? CPU, Power Supply, ¿no? Este es justamente los procesadores, ¿ok? Este es los suministros de energía, ¿no? ¿Ok? UPS. Este es el cooling fan, y son justamente estamos hablando pues de climatización, ¿ok? Y los storage, ¿no? Los servidores, ¿no? Los servidores de almacenamiento. ¿Ok? Bueno, hay algunas recomendaciones que pueden leer finalmente, ¿ok? Estos chicos, uy, nos habían pasado un poquito, ni me avisan. A ver, vamos a ver. Voy a pasar lista rápidamente. Van contestando y se van retirando, por favor. Discúlpenme, espero que no los esté fastidiando. Alba, Juan Luis, Añanca, Presente. okay. Arone, Atoche, Berroa, Camposano, Presente, Berroa. allá. Camposano, Candela, Castillo, Chirinos, Chirinos Cruz presente, Quispe, ingeniero. Chirinos, Presente. ok. Cruz Quispe, ok. Culqui, Cutipa, Presente, profesor. ok. Enciso, Gamarra, Garro, Gómez Moisés, González Gregor, Presente, profesor. ok. Cara Cristian, Presente, profesor. ok. Lucero Young, Malma Gerson, Marín Carlos, Obregón Sergio, Ochoa Rubén, Pérez Jonathan, Puga Cristian, Pérez, presente, Riquelme, profesor. ¿quién? Pérez, Sí, Pérez Wilca. ok. Puga, Riquelme, Presente, profesor. ok. Rojas Ruiz, ok. Ruiz Collazos,
Ruiz no está, ¿no? Salazar, Eduardo. Salazar. Salomé. Valenzuela, Jonathan. Presente, profesor. Ok. Valenzuela, Osmar. Presente, profesor. Ok. Vázquez, Heiner. Vázquez, Heiner. Vera, Christopher. Vera, presente, profesor. Ok. Y Veramendi, Kevin. Veramendi. Ahí está. Bien, jóvenes. A ver, ¿ustedes necesitan un recurso adicional sobre lo que ya se les ha dado? Con confianza, díganme, si necesitan algo o algo creen que les falta, yo les puedo asignar en esta semana. O todo está bien, todo lo que se ha hecho ya consideran que es suficiente. Ingeniero, yo solo Sí, me gustaría dos cositas. a ver, dígame. La primera es, me gustaría resolver una parte de la tercera PC, porque la parte teórica sí está más o menos sencilla y accesible, sí era lo que en clase, pero hay la parte de local, de construir la red, ahí sí se me hizo problemas porque no entendía muy bien cómo unirlo. No sé si es que se podría realizar la próxima clase un ratito nomás, unos 15 minutos o 20 al toque esa Pero, parte. ¿a qué parte te refieres? La pregunta 3, Pregunta 3 de la... tercera Ah, ya, PC. ya, pero, ¿cómo se llama? La clase anterior hicimos algo, no, el miércoles, ¿no? El miércoles fue. El Hicimos, miércoles hicimos perdón, similar a la pregunta 4. ajá, La pregunta claro, 3 es la que nos decían, nos daban la configuración y teníamos ya. que construir en base a ello. Ah, ya, ya, ahí ya tiene ciertas dudas. Ah, correcto, correcto, ya está bien. Ok, Sí. ya, eso sí, sí se puede hacer. Y la Ok. segunda cosa, ingeniero, son las notas. De verdad, estamos muy Uy, preocupados sí, por sí, sí, ello. la verdad que sí. Pero ustedes no están, no tienen confianza de que hayan hecho bien. Pero bueno, al Un margen de eso, poquito no, sí, yo sí, la verdad. sí, sí, yo entiendo, sí, sí. Ay, caramba. Bueno, sí, definitivamente estoy incumpliendo esa parte, no me está gustando y ya. Pues. Sí, sí, eso sí, definitivamente, no. Cerrando los ojos no te puedo decir que no, no, definitivamente en eso sí, tienes toda la razón. Bien, Sí, ni modo. ingeniero, y como Ah, ok. sabrá, yo y algunos cuantos compañeros estamos en riesgo, Sí, así que es mucho más sí. preocupante para nosotros. Sí. Ya, ok. Entonces, ni bien voy a sacar esto, ya conversaremos con ustedes a ver en qué situación están. ¿Ya? Muy amable, Ok, ingeniero. disculpe. Listo, chicos, quedamos entonces. Ok, profesor, hasta luego. Ya, Gracias, suerte, nos ingeniero. vemos. Luego, Igual, profesor. ya, Luego, cuídense. profesor. Ya, hasta luego.